Saludos, bienvenido a este video que trata sobre base de datos. Aquí haremos una breve introducción sobre la base de datos. Vamos a compartir pantalla para observar la información. Por definición, una base de datos es una colección de datos operacionales usados por los sistemas de información de una organización, institución o empresa, inclusive una comunidad o a nivel personal. También podemos trabajar las bases de datos. Si tenemos un emprendimiento, podemos utilizar bases de datos para mejorar el manejo de nuestra información. ¿Cuáles son las características generales de la base de datos? La estructura de los datos puede cambiar sin necesidad de cambiar los programas que la utilizan. Por un lado tenemos la base de datos y por otro lado tenemos el software que utiliza o que se conecta a la base de datos. Podemos hacer cambios en la base de datos sin perturbar el software. Los datos también pueden ser almacenados y compartidos por dos o más aplicaciones. Un ejemplo de esto sería en un sistema de una empresa, un sistema de nómina, por ejemplo. En ese sistema se manejan los datos de los empleados. Esos datos pueden ser utilizados también por otro sistema, un sistema de salud de la empresa o un sistema de cajas de ahorro de la empresa. La integridad de información se logra garantizando que los datos cumplan ciertas reglas y valores. Aquí podemos hacer una similitud, por ejemplo, con el caso de la cédula de identidad en una base de datos, en los datos de los usuarios. La cédula de identidad debe ser numérica con números enteros. Por lo tanto, se aplican ciertas reglas en ese campo para impedir que le coloquen letras o decimales. Actualización de los datos se puede controlar asegurando la privacidad de los mismos. Para esta base de datos, por lo general hay un usuario y una contraseña, o sea que hay una manera de impedir que usuarios no autorizados accedan a esa base de datos. Flexibilidad permite dar una respuesta rápida con diferentes criterios de búsqueda. Aquí podemos hacer diferentes consultas y tenemos una potencialidad que es la herramienta que nos permite hacer esas consultas y obtener información de la base de datos con diferentes criterios de orden, de agrupación y otros más. Se pueden realizar ajustes a la base de datos para mejorar su rendimiento. Siempre hay forma de mejorar el rendimiento de la base de datos haciendo algunos cambios o algunas modificaciones o ajustes. Es posible realizar procesos de migración de datos. Los procesos de migración de datos pueden ser exportación de datos, pueden ser importación de datos, inclusive podemos hacer backup o respaldo de toda la base de datos. Hay varios tipos de base de datos. ¿Cuáles son los más usados? La base de datos relacionales, también llamadas SQL, y las bases de datos no relacionales, también llamadas no SQL. Las bases de datos relacionales se componen de un conjunto de tablas con datos que encajan en una categoría predefinida. Los manejadores de base de datos que se utilizan por lo general hay varios, pero aquí hay unos que son muy conocidos como MySQL y PostgreSQL. Son manejadores de base de datos no relacionales, de base de datos relacionales. El lenguaje de consulta SQL nos permite obtener información, actualizar información o insertar información dentro de estas bases de datos relacionales. Existen las bases de datos no relacionales, las llamadas no SQL. Las bases de datos no SQL son efectivas para problemas de rendimiento de Big Data, que las bases de datos relacionales no están diseñadas para resolver. Son más eficaces cuando una organización debe analizar grandes cantidades de datos no estructurados o datos almacenados en varios servidores virtuales en la nube. Un ejemplo de manejador de base de datos no SQL es el MongoDB. Estas bases de datos son muy usadas en los sistemas de redes sociales, que manejan gran cantidad de información. Es importante indicar que existen otro tipo de bases de datos, tales como base de datos distribuida, base de datos en la nube, base de datos orientada a objetos, base de datos gráficos y por supuesto esta cantidad de herramientas la podemos visualizar un poco más en internet, aunque en esta asignatura no vamos a visualizar, nos vamos a concentrar en bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales
Tiene la característica que la información se organiza en tablas, filas y columnas que están indexadas para facilitar la búsqueda de información relevante a través de consultas SQL. Las filas representan los registros y las columnas representan los campos. Un ejemplo de una tabla en una base de datos, imagínense una base de datos de una empresa, un ejemplo sería la tabla productos. En esta tabla productos observarán que aparecen 4 columnas o campos. La primera columna se define como ID producto, la segunda nombre, la tercera descripción y la cuarta marca. Los registros están en la parte inferior, que son las filas. El primer registro tiene el ID Producto 1, el nombre es mouse y la descripción es mouse óptico con la marca HP. Hay un segundo registro, el router, con la descripción de router inalámbrico y marca TP-Link. Y hay un tercer registro que es disco duro, la descripción de disco duro HDD 500 GB y marca Toshiba. Pueden haber muchos más registros. Esto es un ejemplo de lo que es una tabla productos. Pero también podemos ver dos tablas que aquí nos vamos a ver cómo sería la relación entre una y la otra. Tenemos la misma tabla producto que va a estar relacionada con la tabla entrada de inventario. Imagínense que este es un sistema de una empresa donde se agrega el inventario de la empresa, de esos productos. En la tabla entrada de datos mostramos 3 campos: el ID entrada, el ID producto y cantidad. El ID entrada es el campo como un contador. El ID producto, fíjense que tiene el mismo nombre del ID producto de la tabla productos. Esto es para hacer una referencia entre una tabla y la otra. No necesariamente llevan el mismo nombre, pero aquí como ejemplo se le colocó el mismo para hacer la referencia entre una y la otra. En el primer registro podemos visualizar que el ID de entrada es el valor 1, el ID producto es el valor 2. Este valor 2 se refiere al ID producto de la tabla productos, que corresponde al producto router. Y en cantidad de entrada recibió 25. Veamos el segundo registro. En el segundo registro, el ID producto es 3. Eso corresponde a el producto disco duro, que recibió una cantidad de 40 unidades en el inventario. Y tenemos un tercer registro donde el ID producto es el número 2, que corresponde también al router, que recibió una cantidad de 12 unidades. Esto es un ejemplo de unas tablas relacionadas. Más adelante se podrá tratar el tema de cómo se relacionan las tablas y cuáles son esas características de relación. Lo invito a ver el próximo video. Éxitos.